criterios, la evaluación financiera, económica y social de proyectos, definición del dimensionamiento de la evaluación de un proyecto de inversión, los criterios que se van a ir aplicando en la dimensión y el horizonte de evaluación del proyecto. Habíamos quedado en el horizonte de evaluación y es muy importante entender el horizonte de evaluación porque a partir de ahí vamos a generar la información pertinente para poder desarrollar la evaluación del proyecto, considerando, en este caso, todos los elementos que me van a permitir tener el juicio de valor para decir si este proyecto es posible de implementar, hay que suspenderlo o definitivamente hay que abandonar ese proyecto porque los resultados que arroja en función a los diferentes estudios que se han desarrollado permiten establecer que no es viable, no cumple con las viabilidades exigidas a ese proyecto, por lo tanto hay que desechar la idea. Bien, ¿cuáles son los parámetros para la evaluación de proyectos? ¿Qué criterios tengo que adoptar para poder hacer la evaluación de proyectos? Desde la perspectiva privada, lo que se exige a ese proyecto como parámetros de evaluación son la rentabilidad, la liquidez y el riesgo. Son aspectos importantes que van a interesar a cualquier inversionista que se tenga que establecer estos criterios y evaluarlos como parámetros para tomar decisiones de que si ese proyecto cumple con las exigencias que tienen los inversionistas o no. De ser así, de cumplir con las exigencias, entonces deberíamos llevar adelante ese proyecto, implementarlo y operar o hacer que funcione ese proyecto convirtiéndose en una empresa. El primer elemento como parámetro de evaluación es la rentabilidad. La rentabilidad que se exige a los proyectos es uno de los primeros indicadores principales bajo los cuales asumen decisiones los inversionistas o los promotores del proyecto. Pero, ¿qué es la rentabilidad? ¿Cómo podemos definir a la rentabilidad? A ver, alguien que defina la rentabilidad. ¿Cómo entendemos a la rentabilidad? Es aquella empresa que cumple con sus obligaciones. Es aquella empresa que cumple con sus obligaciones. ¿Qué dicen? Las obligaciones pueden ser, por ejemplo, formalizar, pagar mis impuestos, pagar sueldos y salarios al personal, cumplir con la calidad exigida por quienes van a comprar el Dicen, producto. Pero estamos hablando de la rentabilidad. Escucho. hola, hola. Dicen, la rentabilidad son los beneficios que recibe la empresa por la inversión realizada. Ya, pero no tanto los beneficios, sino sería el rendimiento que genera la empresa a través de sus inversiones. Esas inversiones van a generar beneficios, pero esos beneficios comparados con algo va a ser la rentabilidad. Por ejemplo, la rentabilidad de las inversiones, la rentabilidad del patrimonio propio, de los recursos propios, el margen neto de ganancias, ¿no es cierto? Son formas de medir la rentabilidad. Entonces, la rentabilidad es el rendimiento que genera la inversión que se tiene en la empresa. Muchos buscan que esa rentabilidad a veces logre superar el costo de oportunidad que suele tener siempre un proyecto. ¿Y qué es el costo de oportunidad? No es más que la ganancia que estaría sacrificando al invertir mi dinero en este proyecto y no en esa otra alternativa que me pagaría cierta rentabilidad. Normalmente el costo de oportunidad está dado por el depósito que se hace a los bancos, ¿no? En el depósito a plazo fijo, ese se constituye esa tasa más un plus al riesgo asumido, se constituye en el costo de oportunidad. Entonces, en vez de tener ese dinero en el banco, que me pague el banco cierta tasa, prefiero invertir en este proyecto. Pero entonces la rentabilidad que me genere este proyecto tendría que ser más alta que el costo de oportunidad que estaría dejando de lado, ¿ya?
Entonces es un elemento importante. Ahora, hay dos situaciones muy claras cuando hablamos de rentabilidad. Una es la rentabilidad que medimos a las empresas cuando están en funcionamiento y otra es la rentabilidad que vamos a medir al proyecto cuando estamos proyectando. El proyecto, como su nombre dice, es arrojar algo hacia adelante, es planificar algo que se va a desarrollar. Entonces, no tenemos todavía información histórica como para poder calcular los indicadores tradicionales de rentabilidad que se aplican en las empresas, el ROI, el ROE, ¿no? Pero sí podemos proyectar un flujo de caja que me permita aplicar ciertos indicadores de rentabilidad. ¿Cuáles serían los indicadores de rentabilidad que podría calcular para un proyecto? A ver, ¿quién me puede decir? El BAN, Indicadores. el BAN, ¿Por qué ¿Qué el dijo, BAN? Lick? ¿Qué indicadores de rentabilidad me permiten aplicar a un proyecto? Alguien me respondió el BAN. ¿Por qué el BAN? ¿Por qué el BAN? ¿Qué características tendrá el BAN? A ver, el BAN es el valor actual neto. ¿Qué características tiene? ¿Qué compara el BAN? Dicen, no es el ROI, el retorno sobre la inversión. Pero eso lo voy a hacer. ¿Cuál es la fórmula del ROI? Pedir licencia. Ya, primero hablaremos del ROI. ¿Cuál es la fórmula del ROI? Return on Investment, ¿no? En inglés, retorno sobre las inversiones. Utiliza la utilidad antes de intereses e impuestos sobre los activos totales. Pero ¿dónde encuentro en mi proyecto la utilidad antes de intereses e impuestos? No tengo un estado de resultados que genere esa información. Lo que genero con un proyecto es un flujo de caja futuro proyectado. Por eso no aplicamos los indicadores tradicionales como el ROE, el ROI, no aplicamos. Entonces tenemos otro tipo de indicadores como son el BAN, la tasa interna de retorno TIR, la rentabilidad, el índice de rentabilidad que me permiten calcular el rendimiento futuro que presentaría este proyecto tomando como base de información el flujo de caja que se ha proyectado. ¿Ya? Entonces, ese es un elemento muy importante de entender. Segundo parámetro que se considera para evaluar un proyecto es la liquidez. ¿Qué es la liquidez? La capacidad de tener el efectivo correspondiente para poder cubrir las necesidades inmediatas que se tenga. En este caso, no podemos aplicar tampoco los indicadores tradicionales de liquidez, como es la liquidez corriente, activo corriente sobre pasivo corriente, la prueba ácida, etcétera, etcétera, porque no hay un balance general, salvo que tenga un balance general proyectado para todos los años en los cuales voy a evaluar el proyecto. En ese caso sí, pero normalmente no se tiene. Lo que se dispone es de un flujo de caja. Entonces, en base al flujo de caja, lo que tengo que hacer es medir la liquidez. ¿Cuál sería ese indicador que me permite medir la liquidez del proyecto? A ver, Oscar, das la mano. Serían los flujos de caja neto, licenciado, de cada año. ¿Qué características tienen que tener esos flujos de caja de cada año? Tienen que ser positivos y demostrar que va a haber utilidades. Exactamente. Los flujos de caja resultantes que se hayan proyectado tienen que ser positivos, no negativos. Si son positivos, me está diciendo que estamos generando un sobrante después de haber cubierto los costos y gastos proyectados. Los ingresos que se han proyectado por ventas, por otros ingresos, etcétera, etcétera, descontando sus costos, va a generar un resultado positivo.
Ese flujo de caja neto positivo está demostrando que el proyecto sí va a tener liquidez. Si esos flujos fueran negativos, entonces el proyecto no va a tener liquidez, porque los ingresos que ha generado no están siendo capaces de cubrir en su totalidad los costos y gastos que se han originado para la prestación del servicio que va a generar el proyecto o el bien tangible que va a transformar, que va a presentar el proyecto. Entonces, un indicador clave, único, diríamos, que presenta la liquidez para un proyecto es los flujos de caja. Si esos flujos de caja son positivos, entonces hay liquidez en el proyecto. Si son negativos o es cero, no tiene liquidez. Así de claro. Y tercer parámetro de evaluación es el riesgo. El riesgo no es más que la probabilidad de variación que se pueda generar fruto de alguna variable del entorno externo que haga que los resultados esperados no se consoliden y puedan originar ciertos cambios, ciertas variaciones, que estas variaciones podrían ser positivas o negativas. Por ejemplo, ¿qué puede ocurrir con la cantidad? Yo estoy proyectando vender 1000 unidades cada año, pero debido a la pandemia, miren cómo ha ocurrido la pandemia, con la pandemia mis ventas, mis unidades vendidas van a bajar a 500 unidades. Entonces, con esos cambios que podrían generarse en el futuro, ¿cuál es el riesgo que estoy asumiendo en este proyecto? Mientras más pegado, mientras el porcentaje sea menor de variación de estas variables, hay más riesgo. Mientras más alto el porcentaje, menor el riesgo. Ya lo vamos a ver con un ejercicio, cómo vamos midiendo ese riesgo que se va presentando. Pero de forma genérica, entendemos que el riesgo es la probabilidad de variación de los resultados esperados. Vale decir, ¿qué factores pueden afectar a que los resultados que he proyectado en condiciones de certeza puedan generarse cambios y esto haga a que el proyecto asuma un alto riesgo? Y si es un alto riesgo, puede haber la probabilidad de que genere pérdidas o realmente pueda originarse de que el capital invertido no se pueda recuperar. Entonces, por eso, al momento de considerar parámetros de evaluación, nos vamos a inclinar por estos tres indicadores: la rentabilidad, la liquidez y el riesgo que pueda mostrar el proyecto de inversión. Y para cada caso hay indicadores. Ya decíamos, en la rentabilidad manejamos el BAN, la tasa interna de retorno TIR y el índice de rentabilidad. En la liquidez manejamos el flujo de caja. También algunos autores señalan que como indicador de liquidez podemos agarrar el periodo de recuperación de la inversión. Mientras menor sea el tiempo de recuperar la inversión, tengo liquidez porque he recuperado mi inversión que he hecho en el proyecto. Mientras más tiempo tarde en recuperar esa inversión, menor será la liquidez que genere el proyecto, ¿no? Entonces, un elemento. Y el riesgo tiene que ver cómo ciertas variables claves en el proyecto que pueden ser sujetas a variación por efectos del entorno puedan generar cambios y esos cambios puedan afectar a los resultados del proyecto. Entonces, ahí está. Ya hemos visto los parámetros de referencia y en función a estos parámetros y los resultados que logremos obtener, vamos a poder establecer si vamos a tomar una decisión acertada al implementar el proyecto o quizás tengamos que desistir de ese proyecto porque los indicadores son negativos. Por decir, una tasa interna de retorno bajísima, un 5%, cuando su costo de financiamiento es del 7%, ni logro cubrir el financiamiento. Flujos de caja intermitentes. ¿Qué implica eso? Un flujo es positivo, el otro es negativo, positivo, negativo. Entonces hay mucha variabilidad en los flujos de caja. Tales situaciones me van a obligar a decir, hacemos el proyecto, lo implementamos el proyecto o decididamente desechamos el proyecto porque no nos muestra buenas condiciones, buenos resultados que vayan a beneficiar a los inversionistas. Y decíamos que para aplicar estos parámetros de evaluación del proyecto de inversión necesitamos información
y esa información se presenta en el flujo de caja. Un flujo de caja no es más que un estado financiero que ordena la información para poder ser presentada en función a los ingresos, costos, gastos, inversiones y financiamiento. Estas 5 variables las ordena de tal forma que permita establecer un resultado que se llama el flujo de caja neto. ¿No? Como dice aquí, los arquitectos construyen edificios a escala, hacen maquetas para ver cómo quedaría el edificio una vez que se construya, para poder tener clara la apariencia que va a tener esta obra sin tener que desarrollar en la obra físicamente. Lo mismo hace la gente que hace proyectos. Simula el posible desempeño que va a tener el futuro negocio construyendo su flujo de caja. ¿Cuáles serían los ingresos que generaría? ¿A cuántos clientes llegaría el producto del proyecto? ¿Cuánto se lograría generar como ingresos? ¿Qué costos se van a originar? ¿Cuánto necesitamos de inversión? ¿Cómo pensamos financiar esa inversión? Y todos estos elementos los va a ordenar en un flujo de caja. Entonces el flujo de caja me va a permitir considerar el capital, el conocimiento que se va a utilizar, la remuneración al personal que se traduce en su conocimiento, la infraestructura que vamos a utilizar, maquinaria, equipos, instalaciones, el dinero necesario justamente traducido todos estos elementos en dinero y el tiempo el cual vamos a considerar como periodo de evaluación de ese proyecto de inversión. Y vamos a tener una estructura básica del flujo de caja para poder evaluar el proyecto, ¿no? ¿Qué información contiene este flujo de caja? La capacidad de generación de efectivo del proyecto, la capacidad de endeudamiento, la proyección de la situación financiera futura que va a presentar a través de cómo financio esa inversión del proyecto, qué fuentes de financiamiento podría incorporar en el proyecto que sí son reales y se pueden materializar una vez que la empresa esté en vigencia. Cambios del efectivo de periodo a periodo, ya decíamos, ¿no? Puede haber que algunos proyectos estén enmarcados en movimientos cíclicos que se dan con el producto. Por ejemplo, no todo el año voy a producir panetones. Es una producción de un producto que tiene un comportamiento cíclico. Cada fin de año se producen panetones. Entonces, estos elementos tengo que considerarlos al momento de construir el flujo de caja. Permitir calcular el valor de la empresa y sus divisiones que van a participar, las unidades que van a participar. Valorar los activos tanto tangibles, inversión fija o inversión intangible o diferida que se va a aplicar en el proyecto. Entonces, todos estos elementos van a estar incorporados en el flujo de caja. Ahora, cuando estamos hablando de un flujo de caja económico, si es que clasificamos, hay un flujo de caja económico y hay un flujo de caja financiero. El flujo de caja económico considera 2 flujos de caja. El flujo de caja operativo, que tiene que ver desde el momento 1, desde el momento que simulamos el funcionamiento del negocio hasta el momento N. Digo el momento N porque puede evaluar a 5 años, a 7 años, a 10, a 15. Dependerá del criterio de cada evaluador. Entonces, por eso hablo de el año 1 al año N. En cambio, el flujo de caja de capital tiene que ver con las inversiones que se van a desarrollar. Y estas inversiones pueden ser inversiones iniciales en el momento 0, antes de que comience a funcionar, o también las inversiones que se van a considerar durante la operación del proyecto, para ampliaciones posibles que se hayan proyectado, crecimiento del proyecto, mayor producción, mayores ventas, hay que incorporar más planta, más infraestructura, más maquinaria, mayor capital de trabajo para producir más. Entonces, todos esos efectos de las inversiones tienen que estar registrados en este flujo de caja de capital y además el valor residual y la recuperación del capital de trabajo. El valor residual no es más que el resto de vida que le queda al activo después de haber sido utilizado en el proyecto. Ejemplo, si yo tengo una empresa de transportes y esta empresa de transportes lo voy a evaluar por 7 años y la vida útil
de un vehículo es de 5 años, entonces compraré 2 veces el vehículo. Una primera vez voy a proyectar para los primeros 5 años y la segunda para los restantes 2 años. Pero como el vehículo tiene 5 años de vida útil, en la segunda compra generaré un valor residual de 3 años, el resto de vida que le queda al activo después de haber sido utilizado en el proyecto. Vale decir, ese vehículo, después de utilizarlo los 2 años siguientes de los 5, puedo considerar que lo voy a vender, porque ya no lo necesito en el proyecto, y le quedará un valor residual de 3 años. Entonces, ese dinero estimado se puede incorporar en el flujo de caja de capital porque se considera como un ingreso que generaría el proyecto al vender sus activos. Y tenemos la recuperación del capital de trabajo. Ya decíamos, el capital de trabajo me permite generar la producción del producto que va a generar el proyecto. Pero cuando decido cancelar o cerrar el momento del proyecto, tener un momento final, entonces ya no voy a producir ese dinero que era cíclico, que se movía como capital de trabajo, se va a recuperar. Y esa recuperación también tiene que registrarse en el flujo de caja. Sumando estos dos elementos, el flujo de caja operativo, por los movimientos que se va a dar con el producto de vender y su costo de producción, y el flujo de caja de inversiones o de capital, vamos a tener el flujo de caja económico. Pero, si le incorporamos a ese flujo de caja económico la forma de financiar o la estrategia de financiamiento, se va a convertir en el flujo de caja financiero. ¿Por qué? Porque ya aparece el servicio a la deuda. Hay que pagar intereses por ese dinero que me he prestado y además hay que devolver el capital que me ha dado la entidad financiera o el financiador y hay que ir registrando esa devolución o esa amortización de capital. Por lo tanto, el resultado que se genere de sumar al flujo de caja esa deuda, vamos a generar el flujo de caja financiero. En ambos, claro, decíamos, en el servicio a la deuda incorporamos el financiamiento y generamos el flujo de caja financiero. Entonces aparecen dos tipos de flujos que hay que considerar. El flujo de caja del negocio o flujo de caja económico, donde no considera el financiamiento que se va a generar, sino da a entender como si el negocio se iría a financiar con recursos propios. Por lo tanto, no tengo que pagar intereses, no tengo que devolver capital, porque todo el dinero supuestamente los pondría los promotores o los futuros dueños de la empresa. Y el segundo flujo de caja del inversionista, también llamado financiero, ya considera la forma en la cual se va a financiar esos requerimientos del proyecto, que puede ser combinación de fuentes de recursos propios y recursos ajenos. ¿Cuál es esa estructura que debemos manejar? Que ya lo hemos visto en Finanzas 2, pero aquí lo ratificamos para poder aplicar ya a nuestros proyectos. Un primer componente que muestra el flujo de caja del proyecto son los ingresos efectivos. ¿Por qué hablamos de ingresos efectivos? Hay un supuesto que maneja el flujo de caja, que está en condiciones de certeza. ¿Qué implica las condiciones de certeza? Que todo lo que el proyecto está produciendo se va a vender. Entonces, esa es una condición de certeza. Va a ocurrir con toda certeza. Por eso estamos registrando lo que se produce, se vende en el proyecto. Además de incorporar otros ingresos posibles que pueda generar el proyecto, como decíamos, subproductos o venta de residuos que pueda generar el proyecto, que sean gravables, sujeto a pago de impuestos. Y finalmente tenemos los ingresos por venta de activos. Entonces son las tres fuentes de generación de ingresos que deberían considerar en sus proyectos. ¿No siempre voy a aplicar los tres? Sí. Pero el primero, por venta efectiva del giro principal del proyecto, sí se va a dar. Ingresos por venta de activos, seguro van a haber activos que se van a vender durante la proyección. Como decíamos, la empresa de transportes va a ser evaluada por 7 años. Entonces, en el momento 5, cuando termine de operar el primer grupo de vehículos, esos vehículos los puedo vender. Y tendré que comprar otro lote para que funcione el año 6 y el año 7.
Los egresos son el segundo componente que debo considerar en el flujo de caja, partiendo desde la producción, que ha sido tipificada como costo variable y costo fijo, además de incorporar la depreciación de los activos que se van a utilizar en el proyecto y la amortización de inversión intangible, todos aquellos gastos que se han sumado antes de que comience a funcionar también pueden amortizarse. La norma dice que la inversión intangible puede amortizarse en un proyecto hasta en 5 años. En cambio, los activos fijos, cada uno, dependiendo de sus características, tiene diferente vida útil. Por ejemplo, la infraestructura tiene 40 años, equipo y maquinaria 8 años, muebles y enseres 10 años, vehículos 5 años, equipos de computación 4 años. Entonces va manejando diferentes tiempos para los de depreciación para los activos fijos. Los gastos de sí. Licen, una consultita. Quería ver si nos podía decir cuál es la diferencia entre el flujo económico y flujo financiero. Ya. Ahorita vamos a llegar, con el mismo flujo se van a dar cuenta. Ahorita estamos describiendo el flujo económico o del proyecto. La diferencia es que no incorpora la deuda. Si ustedes ven esta estructura de este flujo, hasta aquí parece un estado de resultados, utilidad gravable, impuestos y utilidad neta. De aquí para abajo se convierte en flujo de caja. Incorpora todos aquellos costos y gastos no desembolsables, como por ejemplo la depreciación, la amortización, porque han sido solo registrados contablemente. Entonces los volvemos a sumar porque es un dinero que no ha salido. El valor de libros de los activos, recuperación del capital de trabajo, inversiones iniciales en sus 3 tipos, inversión fija, inversión intangible y capital de trabajo. Y tenemos las inversiones en operaciones. Hay inversiones de ampliación, porque el proyecto puede crecer en un determinado año, hay que hacer inversión fija, más maquinaria, más infraestructura, y hay que incrementar capital de trabajo para que se produzca más. Pero también se puede hacer inversiones de reemplazo, lo que decíamos en los vehículos, ¿no? Si tiene un horizonte de 7 años, entonces a los 5 años tienen que hacer una inversión de reemplazo. Tienen que invertir en el año 5 para que tengan nuevos buses para el año 6 y el año 7. Y la sumatoria de todo esto me va a dar el flujo de caja del proyecto o económico. Y el segundo flujo de caja es el flujo de caja del inversionista o financiero. Mantiene la misma estructura, pero si ustedes se fijan en el segundo componente, que son egresos, solo va a egresos hasta el 2.5. El 2.5 termina en determinar los impuestos, IVA y T, costo de producción, depreciaciones, amortizaciones de intangibles, gastos de operación, impuestos. Flujo de caja del proyecto o económico. En cambio, el flujo de caja del inversionista ya considera un sexto componente en el egreso, que son los gastos financieros. ¿Qué son los gastos financieros? Los intereses que tengo que pagar por la deuda que he asumido. Primer componente que se incorpora. Al final terminábamos en la inversión de reemplazo. Aquí incorporo el financiamiento que he recibido y la devolución de ese capital que tengo que hacer, que son los 3 componentes que se generan por el financiamiento. En otras palabras, la diferencia que se presenta entre el flujo de caja económico o también llamado del proyecto con el flujo de caja del inversionista son la forma en la cual se está financiando. El flujo de caja del proyecto o económico no considera financiamiento ajeno. Supone que toda esta inversión la va a poner el dueño. Por lo tanto, no hay deuda. Pero en cambio, en el flujo de caja financiero o del inversionista, ya aparece el flujo de financiamiento ajeno, porque se pagan intereses, se considera el dinero que me da el banco como financiamiento y la devolución de ese capital que se llama amortización de capital. Esa es la diferencia principal. El flujo de caja económico no considera el financiamiento. El flujo de caja financiero sí incorpora la estrategia de financiamiento. ¿Cuánto por ciento va a ser aporte propio y cuánto por ciento con aporte ajeno o
financiamiento con deuda. ¿Está claro ahora? Sí, Licen, todo claro, gracias, gracias. Muy bien. ¿O alguien tiene alguna duda sobre la composición de los flujos? Ya decía, en el fondo son lo mismo, el flujo de caja del proyecto y del inversionista. Donde cambia del inversionista es que incorpora ya la deuda. Hay un sexto elemento y al final incorpora los efectos de recibir el financiamiento y la devolución del capital. Y lo restante tiene que ver, como decíamos en egresos, la parte de producción, la parte operativa de llevar el producto al mercado y la parte impositiva de calcular el IVA y el IT. Decíamos, 3 impuestos son los que genéricamente afectan a un negocio: el IVA, IT y el IUE. Y aquí está en el flujo de caja, se está incorporando los 3 impuestos. No sé si hay alguna duda sobre los flujos, porque este flujo es el que van a desarrollar en sus proyectos. Debería seguir este esquema para que puedan ustedes ordenar toda esa información que los anteriores estudios han generado y ahora lo estamos traduciendo en unidades monetarias para que al final generemos este resultado, el flujo de caja. Y en función de este flujo de caja podamos aplicar la evaluación correspondiente. ¿Alguna duda sobre el flujo? Bien, si no hay dudas, entonces con esta información que se ha generado del flujo de caja del inversionista o flujo de caja del proyecto, voy a poder calcular los indicadores para la evaluación del proyecto. Ya decíamos, estos indicadores están relacionados con los parámetros. Primero tengo que ver el tema de la rentabilidad. Y para demostrar la rentabilidad voy a aplicar indicadores. El primer indicador es el valor actual neto. ¿Qué implica el valor actual neto? Calcular todos los flujos de caja, descontarlos a su costo de capital y esa sumatoria restarle la inversión. A ver, aquí vamos a ver un ejemplito. Aquí está. Por ejemplo, este ya es un flujo resultante. Estamos resumiendo. Aquí está la inversión. Aquí están los ingresos a partir del año 1 y aquí están los costos. Ya está resumido, ¿no? Estamos suponiendo que hay una serie de costos inmersos por adentro. Solo con los resultados estamos trabajando. El primer año generamos un flujo neto de 8,000, el segundo de 9,000, el tercero de 10,000, el cuarto 10,000 y el quinto 10,000. Vamos a evaluar por 5 años de funcionamiento en este proyecto. El costo de capital es del 15%. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el BAN. ¿Qué me dice el BAN? Llevar a valor presente o al momento cero para comparar con la inversión todos los flujos a su costo de capital. Entonces, aquí están los 8,000, descontamos al 15%, un periodo al momento cero, los 9,000, 1, 2 periodos, el tercero, los 10,000, 3 periodos, aquí está 1, 2 y 3 periodos hasta llegar al momento cero. Y así vamos descontando todos los flujos que se presentan. Hacemos la operación y me da de que la sumatoria de los flujos de caja descontados alcanzan a 33,512, menos la inversión que es de 25,000. El BAN en su resultado neto alcanza a 8,502. Ahora, con este resultado así solito, no hago nada. Lo que tengo que aplicar es cuáles son los posibles resultados que podría presentar el BAN. Si el BAN es mayor a 0, implica que el proyecto es recomendable ya que está generando una rentabilidad, una ganancia superior a la prevista. Si el BAN fuese igual a 0, le es indiferente para el inversionista invertir, ya que se estaría cubriendo, se estaría pagando el costo de capital a cabalidad. No hay ni un peso más ni un peso menos. Por eso rara vez se va a presentar que un BAN sea igual a 0. Rara vez. Siempre va a ser mayor o menor. ¿Qué pasa si es menor? El proyecto no logrará cubrir sus costos totales de capital, por lo cual el inversionista debe abandonar la idea de invertir en ese emprendimiento empresarial. En este caso, nosotros el resultado que estamos viendo es de 8,512 positivo.
estaríamos en esta primera situación que el proyecto sí es rentable. Entonces recomendamos que se implemente porque va a generar resultados positivos a los inversionistas. El segundo tipo de indicador que se utiliza es la tasa interna de retorno o TIR. ¿Qué es la TIR? Es aquella tasa que hace que los flujos de caja, descontando la inversión, sean iguales a cero. Para ese cálculo necesitamos hacer interpolaciones o también utilizar el Excel que me permite simplificar los cálculos de tal forma que pueda tener esa tasa de descuento, obtener como porcentaje. Una vez que obtengo la TIR con los flujos de caja, a ver, vamos a introducir estos datos. Ya voy a utilizar un Excel para que puedan ver. Está abriendo el Excel. No está tan. Ya. A ver, voy a cargar primero mi información y luego les voy a mostrar. 8000. Bien. Aquí está. ¿Se ve el Excel? Sí, Luis. Muy bien. He copiado la información del flujo neto de caja que tenemos, ¿no? Inversión 25,000, primer año. Vamos a poner aquí año 0, año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5, ¿no? Entonces, el primer año de operación genera 8,000, 9,000, 10,000, 10,000 y 15,000. La tasa de descuento, su costo del capital, decíamos que era el 15%. También puedo calcular su BAN y puedo calcular la TIR con el Excel sin tener que estarlo haciendo de forma manual. Para calcular el BAN, primero necesito que la fórmula me dice actualizar los flujos. Entonces digo, el BNA me permite llevar todos estos flujos al momento cero. ¿Qué me pide? ¿Cuál es la tasa? Aquí está la tasa y me dice cuáles son los valores. Ojo, desde el 1 adelante. Entonces, desde el 8 adelante voy a cargar y ahí está. Me ha dado 33,512,16. Entonces, vamos a mostrarlo en euros. En número con separador ya. ¿Esto será el BAN? No es el BAN. Lo que me está mostrando solamente es la actualización de estos flujos de caja a su costo de capital, a su WACC. Para convertirlo en BAN, necesito descontar la inversión, pero le pongo más. ¿Por qué le estoy poniendo más? Porque la inversión ya está con negativo. Miren, si le voy a poner negativo, va a comenzarlo a sumar. Menos este flujo. Miren, ¿a cuánto llega? 58,000. Era 33,000 más 25,000 porque menos por menos lo está sumando. Entonces, para que reste, como ya está con negativo, le pongo más. Y ahí está el BAN. 8,512 como hemos calculado en el ejemplo que mostramos. Pero también el Excel me permite calcular la TIR, que es la TIR, aquella tasa que haga que el BAN sea cero. Entonces también tiene las fórmulas, la TIR, le digo más TIR, y me dice cuáles son los flujos, todos los flujos. Ya no me dice valor 1 adelante, me dice cuáles son los flujos. Entonces el año 0 incorporo todos los flujos que he generado en mi tablita y me dice que mi TIR es del 27%, 27.26%. Vamos a ver exactamente con 5 decimales. Ahí está. Si yo voy a poner esta tasa aquí como tasa de descuento, mi BAN tendría que ser 0. Entonces me dice 27, 26, 42, 0. Miren, BAN 0.
Entonces, esa es la tasa de rendimiento que tiene el proyecto, a la cual está rindiendo. Ahora, la TIR, ¿con qué se va a comparar? Se va a comparar con su WACC, con su costo de capital. Si la TIR es mayor que el WACC, entonces el proyecto es rentable. Hay una rentabilidad. ¿Por qué? Porque estoy ganando más que el costo de capital, más que mi costo de capital, estoy logrando ganar. ¿Qué pasa si la TIR es igual al WACC? ¿Qué ocurre? ¿Es rentable o no es rentable? ¿Qué dicen? Si la TIR es menor al WACC. A ver, voy a suponer, el rendimiento de la TIR es 27. Si yo le exijo un 30%, ¿qué está ocurriendo? O sea, yo quiero que mi costo de financiamiento es 30, pero el negocio está rindiendo 27. Entonces hay un ban negativo porque no está alcanzando la rentabilidad cubrir su costo de capital. La TIR es menor que el WACC. 27 es menor a 30. Por lo tanto, no es rentable el proyecto. No es rentable. ¿Qué pasa cuando es igual? Es indiferente, Lisa. No tan indiferente, le llaman indiferente los autores, pero lo que pasa es que sí es rentable. Si le estoy diciendo que el proyecto rinda el 27, 26, 42, el proyecto me está rindiendo. Está generando exactamente lo que necesito, ¿no? Está sacando lo que necesito, me está pagando lo que le estoy exigiendo. Entonces sí es rentable, pero habría que apoyarse en otros indicadores para que pueda tomar la decisión de hacer o no hacer tu proyecto. Pero lo más recomendable es que sea mayor la TIR al WACC, para que así demuestre una mejor rentabilidad. Ya miren, ahí está. 27 es lo que rinde, yo le pido el 15. Entonces hay un ingreso adicional que el BAM me está generando de 8.502. Y el segundo indicador hablábamos la TIR, la tasa interna de retorno, que me permite establecer a qué tasa el BAM se convierte en cero, vale decir, cubre todos los requerimientos que exige el proyecto, tanto en sus costos operativos como en su costo de financiamiento, que es el WACC. Por eso se dice que también es rentable. Pero para tomar la decisión debería apoyarme en otro indicador más, como por ejemplo el tiempo de recuperación de la inversión para ver si recupero más rápidamente mi inversión, si es que estaría evaluando 2 o 3 proyectos. ¿Ya? Eso es importante. Muy bien, volvamos al texto. Entonces ahí está, ¿no? 33.000, 8.000 van positivo, proyecto rentable. La tasa interna lo hemos revisado, características, ¿no? Proporciona una visión más fácil de la rentabilidad del negocio. ¿Cuánto gana el negocio? 27%. Allá, entonces es más entendible en porcentaje. Incorpora el valor del dinero en el tiempo porque se basa en los flujos y los flujos los lleva a valor presente, ¿no? Y los criterios de comparación, si el TIR es mayor al WACC, entonces sí es rentable. Si la TIR es igual o la TIR es menor, ¿no? Si la TIR es igual, el rendimiento sobre el capital que el proyecto genera es igual al interés que recibiría al invertir dicho capital en la mejor alternativa. Vale decir, está cubriendo su costo de capital, pero no me está generando ningún ingreso adicional, ninguna ganancia adicional, sino a la exigencia sí está cumpliendo. Y si la TIR es menor al WACC, el proyecto no logrará cubrir sus costos totales de capital, pues su rendimiento es menor al esperado, por lo cual el inversionista debe abandonar la idea de invertir en ese proyecto. Y el tercer indicador es el índice de rentabilidad o relación beneficio-costo. ¿Qué mide esto? Los flujos de caja descontados a su costo de capital dividido entre la inversión. Por lo tanto, el resultado que me va a generar va a ser el índice de rentabilidad mayor a 1, igual a 1 o menor a 1.
Si es mayor a 1, es rentable. Si es igual, también es rentable, pero a cabalidad. Y si es menor, no es rentable porque no está logrando cubrir los ingresos. Vayamos a ver el ejemplito que tenemos en el Excel. Igual en el Excel podemos calcular el índice de rentabilidad. Entonces voy a calcular el índice de rentabilidad. Lo primero que tengo que hacer es calcular el valor actualizado de los flujos, el BNA. Para aplicar el BNA me pregunta cuál es la tasa a la cual voy a actualizar esos flujos y luego me dice ponga los flujos desde el valor 1 adelante. Puedo poner uno por uno o puedo ponerlos todos en uno como lo hago. Los marco todos y los incorporo. Bien, listo. Estos 33,000 no es todavía, es la actualización de estos flujos sumados, está en el momento presente. Para convertirlo en el índice de rentabilidad, lo que tengo que hacer es dividir entre la inversión. Entonces digo, dividido. Como la inversión está con un negativo, le voy a poner un artificio que es que multiplique por -1 para que se vuelva positivo. Solamente necesito dividir entre la inversión, no entre menos la inversión. Y me sale 1,34, mayor a 1, porque decíamos el índice de rentabilidad puede generar como resultado que sea mayor a 1, que el índice de rentabilidad sea igual a 1 o el índice de rentabilidad sea menor a 1. Puedo tener esos tres resultados para interpretar. El primero, rentable. El segundo también es rentable a cabalidad. Y el tercero no es rentable, porque no está cubriendo ni siquiera lo que se ha invertido. Ahora, ¿cómo se interpreta este 1,34? A ver quién interpreta. Licen, ¿Sí? por cada boliviano invertido ganamos 1,34 bolivianos. No ganamos, generamos, ¿no? ¿Y cuánto Exacto. ganamos? ¿Cuánto ganamos? 34 centavos. 1,34. Exacto. Entonces, muy bien la interpretación. Por cada peso que invertimos en este proyecto, generamos 1,34. Si le descontamos el 1 que hemos invertido, ganamos 34 centavos de boliviano, ¿ya? Entonces, esa es la interpretación que se da cuando estamos aplicando estos indicadores de rentabilidad. Entonces, aquí vemos cómo tenemos que desarrollar en sus proyectos partiendo de qué? De los resultados del flujo neto de caja. A partir de ahí podemos aplicar estos indicadores de rentabilidad. Tenemos el BAN, la tasa interna de retorno conocida como TIR y el índice de rentabilidad. Bien, quiero pedirles un permisito ahora porque les cuento que soy tribunal en la Domingo Sabio, a la carrera han negado tesis y estamos todos los docentes participando en la evaluación de la Domingo Sabio. Y ya me han hecho llegar el link para a las 4:30 tenemos una defensa de tesis, entonces somos tribunales externos. Entonces, la siguiente clase nos veríamos ya para hacer un ejercicio práctico y apliquemos estos indicadores de evaluación en los proyectos que ustedes van a desarrollar. Entonces, voy a tener un casito para armar el flujo y aplicar los indicadores y también veamos el tema del riesgo. Nos veríamos el día miércoles porque el lunes y martes de carnaval es feriado. Entonces seguro vamos a estar descansando o ordenando algunas cositas. Avancen en sus proyectos, por favor, ya les hemos pasado el índice. De todas maneras, esta noche les voy a volver a reenviar todo el índice completo del proyecto para que puedan ya estar desarrollando sus proyectos porque la entrega es el 23. Esta noche también les voy a pasar el instructivo de en qué formato tienen que presentarme. Obviamente es virtual, pero el tamaño de la hoja que es carta, márgenes, etcétera, para que su documento tenga una presentación impecable y atractiva y como cualquier documento, ese proyecto sea vendido. Bien, jóvenes, muchísimas gracias por su atención y nos veríamos la siguiente clase que es el día miércoles a las 3:30. Que la pasen muy bien, escapen siempre al coronavirus y cuídense. Hasta pronto, jóvenes. Hasta luego, Lice. Hasta luego, licenciado.
Hasta luego, muchachos. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Licen. Hasta luego, chicos.